Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, Génesis 6, los gigantes antes del diluvio. El pastor Gilberto Rufat nos lleva a Génesis 6 para descubrir la realidad del pecado, el mundo espiritual y el plan soberano de Dios. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Nos corresponde continuar con nuestra exposición del libro de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis y hoy corresponde el capítulo 6. No lo vamos a poder cubrir completo, pero queremos leer los capítulos de manera completa para tomar el contexto. Permítame hacer una introducción de cómo llegamos hasta este capítulo 6. Iniciamos el libro de Génesis con un Dios que ni tan siquiera se toma el tiempo de hacer una apología, una defensa de su existencia. Simple y sencillamente la Biblia empieza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sabemos que Dios sabe que el ser humano conoce su existencia por medio de las cosas creadas. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, se habla de la ira de Dios sobre todos aquellos que suprimen la verdad de su existencia, aquellos que debiendo ser agradecidos, buscarle, adorarle, se envanecieron en sus razonamientos y la Biblia dice que fueron entregados a una mente reprobada. Se plantea o se desarrolla la creación hasta que la Biblia dice que todo lo que Dios había creado era bueno y en gran manera. Y es necesario el entender que todas las cosas que Dios creó eran buenas y en gran manera para luego poder entender por qué razón el mundo es como es hoy en nuestros días. Alguien podría preguntarse, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con ese hombre que Dios le dio autoridad en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31? Todo dominio sobre la tierra, que tenía la tarea de formar hijos para la gloria de Dios y extenderse sobre el mundo. Vimos que no habían dos relatos de la creación, como algunos suponen, entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. No son dos historias de la creación, se complementan. De hecho, la narración del capítulo 2 nos aporta detalles que no aparecen en el capítulo 1 y que son necesarios para entender las consecuencias del pecado que se marcan o se centran, se detallan en Génesis capítulo 3. Por dar un ejemplo, el capítulo 1 presenta al hombre y a la mujer creados delante de Dios a su imagen y semejanza. Pero cuando vamos al capítulo 2 dice que Dios primero formó al hombre y luego a la mujer. Y el Nuevo Testamento detalla que la razón por la que Dios lo hizo de esa manera era porque el hombre sería cabeza y sacerdote de su hogar. Su mujer sería ayuda idónea. Debían trabajar juntos para la gloria de Dios. Cuando el hombre recibe a su mujer dice, esta será llamada varona porque del varón salió y lo hace con gozo y alegría. Sin embargo, cuando el hombre cae en Génesis capítulo 3 y Dios lo llama y le va a pedir cuenta por sus hechos, ese hombre va a decir, la mujer que me diste. Entramos al capítulo 3 y lamentablemente vemos cómo ese pecado, cómo esa rebeldía de Adán trajo consecuencias. Tomó del árbol que Dios le había dicho en Génesis capítulo 2 no debía comer, pues el día que de él comieres ciertamente morirás. Hablamos acerca de esa serpiente, de quién representa esa serpiente, que tuvo aquella conversación con Eva y vimos cómo el enemigo es astuto y se presenta claramente como el diablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Lo mismo se aporta en Apocalipsis 12, dice que la serpiente antigua es el dragón, es el diablo. Lo mismo sucede en Apocalipsis capítulo 20. Señala que la serpiente antigua era el diablo y que finalmente será arrojado al lago de fuego y de azufre. Así que la Biblia muestra cómo este ser espiritual se introduce de una manera no a lo acostumbrado ya por nosotros, con la idea de un diablo rojo con cuernos, un tridente. Pablo dice que él se presenta como un ángel de luz. Y no solamente como un ángel de luz, 2 Corintios 11 nos advierte que así los falsos maestros y los falsos profetas entraban a las congregaciones. El capítulo 4 y el capítulo 5 continúan mostrando los estragos del pecado original, porque el pecado original no solamente causó problemas en la vida de Adán y de Eva. Según Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, allí se explica que por causa de ese pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La misma idea la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo aborda el tema de la resurrección. Dice que es necesaria la intervención de Cristo porque por causa de un primer hombre, por la causa del pecado de aquel primer hombre, entró la corrupción. Y dice que este cuerpo no puede entrar a la eternidad siendo un cuerpo corruptible. El capítulo 4 y 5 también muestran los estragos del pecado en la vida del seno de ese propio hogar de Adán y Eva, donde un hermano, Caín, va a terminar matando a Abel. Y vemos el cumplimiento de aquello que Dios había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 15, que la humanidad de ahí en adelante quedaría dividida entre los hijos de la simiente de la serpiente y los hijos de aquel hijo de la mujer que luego vendría al mundo para ser el Salvador. O sea, Génesis capítulo 3, versículo 15 ya encapsula, ya comienza a mostrar el plan de redención por medio de otro hombre. Eso queda confirmado en Romanos capítulo 5, versículo 14, cuando dice que el primer Adán era sombra de aquel que vendría, y ese que vendría claramente dice que era ¿quién? Cristo. Hay dos personajes o dos personas que se mencionan en el capítulo 4 que se repiten en el capítulo 5 y también los vimos, pero son parte de dos linajes diferentes. El capítulo 4 menciona, si recordará, ¿a quién? A Enoc y a Lamec como descendientes de la simiente de Caín. Y cuando vamos al capítulo 5, que se traza el linaje luego de Abel, termina el capítulo 4 estableciendo que Dios le da a Eva tener un hijo llamado Set y que los hombres van a comenzar a invocar el nombre de Dios. Y allí se repiten los nombres de Enoc y de Lamec, pero muy diferentes en términos de su vida. El Lamec del capítulo 4 de la simiente de Caín rompe el estado marital como Dios lo ha dispuesto, monógamo, un hombre y una mujer, heterosexual. No, él dice que él no tenía ningún problema y tomó 2 mujeres. Es el primer hombre que toma 2 mujeres. Y vemos que Enoc, el Enoc que aparece en el capítulo 4, es el Enoc del nombre que le pone Caín a la ciudad que él va a formar. Esos hombres que buscan construir su vida y una civilización sin Dios. Cuando vamos al capítulo 5 es muy diferente. El Enoc que aparece es un Enoc que caminó con Dios y que fue traspuesto, que fue llevado a la presencia de Dios, porque con Dios caminó. Y el Lamec que aparece en el capítulo 5, descendiente de Set, es aquel que cuando le pone el nombre a su hijo Noé, le pone el nombre de Noé y dice la escritura que tenía la esperanza, mantenían la convicción y la fe de ¿qué? De que un día vendría el Mesías, y se preguntaba si ese hijo sería aquel que haría que cesara la maldición que había sido introducido a la tierra por causa del primer pecado. Romanos capítulo 8 testifica que el pecado no solo afectó a los hombres, afectó toda la creación.
al punto de que Pablo en Romanos 8 coloca la creación de una manera antropomórfica. La coloca como si fuese un hombre gimiendo, pidiendo que llegara el tiempo en que todas las cosas fueran renovadas, porque la tierra, dice, también fue sujeta a maldición por causa del hombre. El capítulo 5 termina con un desarrollo de Set hasta Noé. Y vemos que Noé tiene 500 años cuando aparecen los nombres de los hijos que van a entrar con él al arca: Sem, Cam y Jafet. Cuando llegamos al capítulo 6, el capítulo 6 es un capítulo que debemos tomarnos el tiempo de irlo viendo con calma. Es el capítulo que ya empieza a mostrar lo que se va a desarrollar a través de la Escritura, y es que el problema del hombre por causa del pecado reside ¿dónde? En el corazón. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Eso se confirma claramente luego en los versículos 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Pero cuando leemos al principio dice que todo lo que Dios había creado era bueno y en gran manera. Y ahora todo está corrompido. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esa es la importancia teológica del libro de Génesis. Se llama el origen, coloca el fundamento de todo el cuerpo doctrinal que luego vamos a estudiar en la teología sistemática, en la teología bíblica. ¿Cuál es el Dios que creó el mundo? El aspecto de la cosmología, cómo creó al mundo, el aspecto de la antropología, el hombre, y específicamente la parte del pecado, la amartología, o sea, ¿por qué ese hombre ahora tiene una tendencia al pecado? El aspecto de la salvación o la soteriología, ya en el capítulo 3. ¿A quién vendría a salvar ese Salvador? La eclesiología. ¿Por quiénes muere? ¿A quién viene a salvar? El pueblo que viene a salvar. La parte de la eclesiología está ligada a quiénes va a salvar. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, observe, no dice una parte, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, todo el orden establecido por Dios se había alterado. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin, versículo 13, de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Este es el capítulo, si usted ha escuchado en algún momento alguna de las historias más conocidas de la Biblia, conocerá la historia del diluvio. Y tendrá en su mente el nombre de Noé y el arca. Y este es el capítulo donde se va a tomar el tiempo de explicarnos por qué sucedió aquel juicio. ¿Por qué vino aquel cataclismo sobre la tierra? ¿Quiénes fueron preservados y por qué razón? Por gracia. ¿Cómo se muestra la fe al Noé disponerse a hacer exactamente lo que Dios le dice hacer? Hebreos 11:7, luego de especificar en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Inmediatamente en Hebreos 11:7 pasa a especificar, a decir, a detallar que Noé hace como claramente se ve en la Escritura. En ese capítulo, el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hebreos 11:7 dice que ese momento en el que Noé responde, no cuestiona y obedece, era la fe. Recuerda que el aspecto de la fe específicamente en la carta de Santiago se estipula, se señala
que la fe sin obras no es verdadera fe. No había una discrepancia entre Pablo y Santiago, pero Santiago va a establecer, no basta con decir que creemos en Dios, los demonios también creen y tiemblan. El diablo sabe que Dios existe, de hecho el diablo nunca ha negado a Dios. Lo vimos en el capítulo 3. La serpiente se aparece y no es tan torpe, tan necia como los ateos o los agnósticos o los escépticos de querer plantear la no existencia de Dios. La serpiente sabe que Dios existe, así que no va a tratar de levantar un argumento contra la existencia de Dios. Es muy sutil. Su sutileza no consiste en plantear la no existencia de Dios, sino en cambiar, en adulterar su palabra. ¿Con que Dios os ha dicho? Cuando iniciamos el capítulo 6, una de las primeras cosas que algunos podrían tratar de darle un salto a lo alto, brincar y no tocar, y hay razones para ello, que me parece que no se justifican, ¿quiénes son estos hijos de Dios cuando iniciamos el capítulo 6? Que tomaron de las mujeres de los hombres y que se describe que habían hombres poderosos o gigantes sobre la tierra. La idea general que nosotros escuchamos en los púlpitos, en las iglesias, es que la Biblia describe el juicio solo y únicamente centrado en el pecado de Adán y las consecuencias sobre la posteridad. O sea, el pecado de Adán no quedó solamente como algo que él cometió y que él pagaría las consecuencias. Que tenemos sistemas teológicos que no entiendo cómo pueden llegar a la conclusión, como fue Pelagio, que decía, bueno, sí, Adán pecó, pero su pecado no pasó a la posteridad, a la humanidad. En todo caso, Adán es símbolo de un mal ejemplo que no debemos seguir. Pero la Biblia no presenta el pecado de Adán como un mal ejemplo. Presenta el pecado de Adán con unas consecuencias catastróficas, al punto de que inicia todo el concepto soteriológico, salvífico de la obra de redención. En ese mismo capítulo, en el capítulo de la caída. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Estos hijos de Dios están ligados al capítulo 3. Y usted irá al capítulo 3 de Génesis con el capítulo 6. La serpiente, ya habíamos hablado, representa parte de aquello que Génesis, por las razones que Dios tiene, no comenta, no cuenta, y es cuándo fueron creados los ángeles. Si usted observa o notó, Génesis no habla de la creación de ángeles. Se centra en la tierra, en las cosas de la tierra. Sin embargo, sabemos a la luz de la revelación progresiva del Nuevo Testamento, y ya habíamos leído en la carta de los Colosenses, cuando habla de la imagen de Dios como el Creador, Cristo, como la palabra, el verbo, como Juan lo presenta, que no hay nada que haya sido hecho, que haya podido venir a la existencia sin Cristo, porque Él era la palabra por el cual se llevaba a cabo toda la creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, la Biblia lee, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas y está por encima de todas las cosas. Aquí no hay una idea panteísta de que todo es Dios. La Biblia presenta una clara distinción entre el creador y el mundo. El mundo responde a Dios, fue creado por Dios. El hombre tiene en sí, como parte de la imagen, aspectos que en la teología se le llaman los atributos comunicables de Dios. Aquella parte del carácter de Dios que Dios colocó, que dotó al hombre para que pudiese fungir y llevar a cabo su designio. Pero el hombre no es Dios, ni nunca será Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado
por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo estaba muy claro en términos de que nuestra lucha, como se establece en Efesios capítulo 6, no es contra carne y sangre, que desde el inicio hay una lucha donde hay seres espirituales que se rebelaron contra Dios y que atentan contra la creación de Dios y específicamente contra el pueblo que ha de ser redimido en Cristo. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hoy la iglesia ha sido, esa parte se la han quitado. Conocemos la parte del pecado, nos han hablado del pecado, nuestra inclinación al pecado, debemos arrepentirnos, estamos bajo condenación, pero desconocemos ese aspecto de que la lucha que inició en el principio es una lucha donde intervinieron seres espirituales como Satanás en el capítulo 3. Y hay razones para ello. Esta podría sonar, y lo entiendo, para algunos un poco especulativa, pero cuando fuimos a Ezequiel capítulo 28, dice que ese querubín protector estuvo en el huerto de Edén. ¿Y por qué Dios colocó unos ángeles para guardar el huerto de Edén? La carta a los Hebreos capítulo 1, al final del capítulo 1, nos dice algo que muchos pasan por desapercibido o no entienden la complejidad o la profundidad. ¿Por qué es importante esto? Ya lo hemos dicho en otros momentos y voy a leerlo. Es el versículo específicamente 14. Porque el autor de la carta a los Hebreos inicia la exaltación de Cristo, mostrando la superioridad de éste por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque todo aquello que fue real y Dios constituyó en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que se habría de cumplir en la persona de ¿quién? De Cristo. Y en el primer capítulo, una de las primeras cosas que hace el autor de Hebreos es establecer que Jesucristo no puede ser colocado como una creación en el sentido de un ángel. Porque Dios no llamó a ningún ángel su hijo. Ni le dijo a ningún ángel, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. El salmo mesiánico más importante, Salmo 110, versículo 1. Pero mire lo que dice el versículo 14 sobre algunos de estos seres espirituales. Hace una pregunta. ¿No son todos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que hay una parte de esa angelología donde la Biblia describe querubines, arcángeles, ángeles, serafines. Hay una parte de esos ángeles que Dios constituyó para que obrasen a favor de aquellos que, dice la Escritura, heredarían salvación. Y ya hemos visto que aunque iniciamos Génesis estableciendo que cuando uno lee los 50 capítulos de Génesis, la angelología está presente continuamente en Génesis. La Biblia describe que los ángeles son superiores a los hombres en potencia. ¿Cómo es posible que Dios creara ángeles que son superiores en potencia a los hombres y los colocara por debajo de los hombres? No solo ello, sino que cuando pasamos al capítulo 2, establece claramente que Cristo vendría a encarnarse, vendría a tomar lo que Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, vendría a tomar forma de hombre. Vendría a sujetarse como un siervo para llevar a cabo una obra de salvación.
para salvar a hombres, mientras Dios no estableció ningún plan de salvación para los ángeles que pecaron. Ese es otro tema que apenas se discute. Véanlo conmigo, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y voy a iniciar en el versículo 14 para que usted pueda constatar que lo que estamos hablando está en la Escritura, aunque yo por lo general estoy citando la Escritura, aunque sea de memoria. Así que, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles se refiere? A los ángeles que se rebelaron con Luzbel, a los ángeles que pecaron, como veremos en Génesis capítulo 6. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La simiente de Abraham. Aquellos que según Romanos capítulo 4 serían salvos por medio de la justificación, por la fe, como lo había sido ¿quién? Abraham. Abraham fue salvo no por obras, dice Pablo. No existía la ley. Y si hubiese sido por obras, no sería por gracia, sería una recompensa. Le estarían dando el sueldo, el salario de su obediencia. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y pasa a citar a David y dice, bienaventurados aquellos hombres a quienes Dios no inculpa de pecado. ¿Cómo es posible que un pecador, que un impío pueda ser completamente justificado solo por creer? Vamos al capítulo 6 de Génesis. Vamos a ir solo sobre algunos versículos de este capítulo. Quiero iniciar nuevamente en el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, escucha el nombre que dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Así que tenemos aquí a unos llamados hijos de Dios que van a tomar mujeres, van a escoger mujeres entre los hombres. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recuerda que una de las primeras consecuencias o una de las consecuencias del pecado en el capítulo 3 fue que Dios sacó el hombre del huerto de Edén o del reino y puso querubines que guardaban la entrada. Y da la razón, no sea que el hombre entrase a Adán y tomase del árbol de la vida y quedase no solamente con aquel pecado, aquella maldad, sino que entonces se complicasen ahora las cosas porque hubiese tomado del árbol de ¿qué? De la vida y quedase condenado. Es el sentido que se da, que en esa condenación eterna Dios lo expulsa, lo saca. Hay una limitación y se ve en las genealogías. Van bajando sus números como parte de las consecuencias del pecado. Había gigantes, versículo 4, en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, vuelve a mencionarse por segunda vez los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sabe que en el versículo 4 cuando habla de había gigantes, es la misma palabra que luego se utiliza en Números capítulo 13 cuando el pueblo va a conquistar Canaán y se van a encontrar con descendientes o partes de aquellos
que fueron mencionados antes del diluvio. Se le ha dado a estos hijos de Dios diferentes interpretaciones. Pero tres interpretaciones surgen como las más fuertes, convincentes para algunos. La primera es que estos hijos de Dios representan gobernantes. Estos hijos de Dios vendrían a ser hombres poderosos que adquirieron su poder o su grandeza mediante la poligamia, teniendo diferentes mujeres, llegando a acuerdos en una sociedad que en principio al inicio sería agrícola, mientras más hijos, mientras más fuerza laboral, en un sentido más podían ayudar, pero también sería parte de ¿qué? De la grandeza, de la fuerza de la familia. Esa es una interpretación que se da. Los hijos de Dios son hombres poderosos, los gobernantes poderosos. La segunda es la posición que hoy sostiene la mayoría, diría yo, de los cristianos, y es la posición de que el pecado aquí es un pecado no de poligamia en la búsqueda de poder, sino que el pecado fue yugo desigual. ¿Yugo desigual en qué sentido? Una mezcla entre el linaje de Set, o sea que ellos interpretan que los hijos de Dios que se está mencionando, se está haciendo referencia tanto en el versículo 2 como en el versículo 4 representan el linaje de Set. ¿Y por qué ellos dicen que esos hijos de Dios representan el linaje de Set? Porque usted recordará que en el capítulo 4, luego de la muerte de Abel, Eva tiene otro hijo y dice: Dios me ha sustituido a aquel hijo que Caín mató, y ese hijo era ¿quién? Set. Y en el capítulo 4, versículo 26 dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y hay quienes sugieren o entienden que entonces el término hijos de Dios implica la descendencia de Set que buscaban a Dios. Y que su pecado, entonces entiendan, porque yugo desigual, conllevó el que ellos tomaran mujeres del linaje o de la descendencia de Caín. O sea que el pecado, la situación de gravedad que va a traer los gigantes, es que los hijos o los descendientes de Set se emparentaron, tomaron mujeres en casamiento de los descendientes de Caín. Si uno representa el linaje de Satanás o de la serpiente y los otros representan el linaje de Cristo, pues algunos interpretan que ese fue el pecado. ¿Puede ser esa la contestación a los gigantes? La tercera posición, que hoy no es la que permea en nuestra iglesia, la que tiene mayor aceptación, pero era la posición que tenía la iglesia hasta casi el siglo IV, era que eran ángeles. Ángeles. Cuando buscamos en la Biblia bajo el principio de primera mención en hermenéutica significa cuando usted está estudiando un libro como en la etimología de una palabra, y usted quiere rastrear, buscar cuándo esa palabra surgió, qué significaba, porque las palabras con el tiempo pueden cambiar. La primera mención a los hijos de Dios claramente proviene del libro de Job. Si usted quiere buscar quiénes son los hijos de Dios, tiene que ir a Job. Abra su Biblia conmigo en el libro de Job. Y hay 3 lugares donde tenemos que ir, o 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 38 de Job. En el capítulo 1 de Job, versículo 6 dice:
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios se presentaron ante Dios y entre ellos estaba Satanás. Entonces eran hombres que se presentaron y Satanás se presentó con ellos. Cuando pasamos a Job capítulo 2, vuelven a presentarse. En Job capítulo 2, la escritura dice, versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Segunda mención a los hijos de Dios presentándose delante de Dios, no en la tierra. Pero Job tiene otro detalle muy importante y está en el capítulo en el que Job ya empieza a cuestionar a Dios. Al principio no lo cuestiona, se queda callado. De hecho, sus compañeros o amigos que lo visitan también al principio se quedan callados. Ya cada uno establece sus teorías y sus suposiciones de por qué a Job le había venido todo aquel mal. El concepto que se estudia sobre la teodicea, de dónde proviene el mal, de dónde surge el caos que vivimos. Y en el capítulo 38, que es el capítulo que vamos a ir, Dios le va a decir a Job, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a hacer preguntas y tú que eres tan sabio, contéstame. De hecho, le dice, amárrate bien el cinto. Ahora yo pregunto y tú respondes. Sin irme del tema, ninguna de las preguntas que Dios le va a hacer, Job las va a poder responder. De hecho, no eran preguntas que él podía responder. Las preguntas tenían el propósito de dejarle saber a Job que Dios es el creador de todas las cosas, pero no solo que creó las cosas, sino que todo fue creado con precisión, sin ningún error, y que todo cumple un propósito. Job no le veía propósito a la situación que estaba viviendo, pero cada una de aquellas preguntas tenían el propósito de que Job entendiera que Dios nada dejó suelto. Nada. De hecho, eso es lo primero que hace Dios en Génesis capítulo 1 al 2, que mucha gente obvia. La creación en términos físicos de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que es tangible, termina en el día sexto. Pero la Biblia no dice que la creación terminó en el día sexto, sino en el día séptimo. No en el sexto, sino en el séptimo. ¿Por qué? Porque dice que en el día séptimo Dios descansó de toda su obra. Y Hebreos lo interpreta específicamente en el capítulo 4 como que provisional, en la providencia de Dios, que es una doctrina, Dios provee para que el mundo girase, llegase a cumplir el propósito de Dios, y ese reposo que le daría descanso es Cristo. Cristo es el día de reposo, por eso fue santificado desde el inicio. Pero ese es otro tema. Aparecen los hijos de Dios en el versículo 7, 38:7. Dios inicia preguntándole a Job sobre su creación. Y en Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando del inicio de la creación. Dios se dirige a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? Pero mientras creaba, que Génesis no lo describe, Dios dice que los ángeles alababan a Dios mientras creaba. Y usted dirá, pastor, ahí no dice ángeles. Cuando examinamos el libro de Job o cualquier libro del Antiguo Testamento a la luz de la Septuaginta, y ustedes saben lo que es la Septuaginta, su mayoría, es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo con sus pequeñas porciones en arameo, traducido en Alejandría alrededor de 250 años antes de Cristo al griego. La traducción que se lleva a cabo por aproximadamente 72
traductores, pero que finalmente se redondea y se le ponen la versión de los 70. Ya sabe por qué 70, porque trabajaron aproximadamente 70 traductores en la traducción. Miren cómo lee la traducción de la Septuaginta, y voy a leer la Septuaginta, la única Septuaginta en mi conocimiento que se tradujo directamente del griego al español, la de Juneman, Guillermo Juneman. Mire cómo lee Job 1:6, usted no lo tiene, pero mire cómo dice: aconteció como este día, he aquí vinieron los ángeles de Dios en vez de hijos de Dios. Esto es traducido, esa traducción se llevó a cabo en Alejandría, bajo el tiempo de los Ptolomeos, bajo el imperio griego, que el libro de Daniel describe que a la muerte de Alejandro se va a dividir en 4, pero solamente 2 de sus generales van a levantar imperios y van a tener choque, la casa de los Seleucidas y la casa de los Ptolomeos. Y en Egipto, en Alejandría, una de las bibliotecas más importantes del conocimiento antiguo, que sin irme del tema, hoy nadie entiende y conoce porque nos han vendido con la evolución que el mono viene de África y África es conocido como un tercer mundo, gente cromañona, cuando realmente en la parte alta de Egipto, en la parte norte de África, estuvo el saber y el conocimiento de muchas cosas. Allí se traduce esta versión. Mire cómo leería o cómo lee Job capítulo 2, versículo 1. Y aconteció como este día vinieron, no dice los hijos de Dios, dice vinieron los ángeles de Dios a presentarse ante el Señor, y el diablo vino en medio de ellos a presentarse ante el Señor. Cierro la cita. Estoy leyéndole directamente una traducción de la Septuaginta del griego al español. El mismo pasaje, Job capítulo 38, versículo 7, que nosotros lo leímos en la versión Reina Valera. Escuche, observe, note cómo lee. Cuando fueron hechos los astros, loáronme con gran voz todos mis ángeles. O sea, lo alababan todos sus ángeles. Job capítulo 1, versículo 6, Job capítulo 2, versículo 1 y Job 38, versículo 7. En la Septuaginta todos leen ángeles. Cuando vemos la literatura judía pseudográfica, ¿qué es algo pseudográfico? Son libros cuyos autores se reconoce un autor, como es el caso del libro de Enoc, ya llegaremos, que es un libro deuterocanónico, pseudográfico, uno diría apócrifo, donde no se le puede reconocer Enoc, porque fue un libro que se cree que inicia la primera parte de Enoc alrededor del año 300 antes de Cristo, del 300 al 250, muy cercano a la traducción de la Septuaginta. La primera parte del libro de Enoc, que dicho sea de paso, el libro de Enoc aparece tanto en Segunda de Pedro, capítulo 2, como en Judas. Ya llegaremos. Hay 2 libros escritos por los judíos en ese periodo, tanto el libro de Enoc como el libro de los jubileos. No sé cuántos han escuchado el libro de los jubileos. Y en ambos se aporta lo siguiente, voy a citar. Escuche. Enoc capítulo 6, versículo 1 al 5. Ustedes no lo tienen en su Biblia porque no tenemos el libro de Enoc. Este es el libro de Enoc traducido al español. Escuche. Inicio la cita. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos.
Entonces Shemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querréis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema es bajo maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo maldición, bajo anatema. Y eran en total de 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema o maldición. El capítulo que corresponde siguiente al libro de Enoc, el capítulo 7, también aporta un detalle importante. Inicio la cita y escuche. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, parieron gigantes de unos 3,000 codos de estatura que nacieron sobre la tierra, conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerse. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y se devoraban los unos a los otros. Y ahí continúa la cita. Esto fue escrito por judíos a quienes le atribuían este libro a el Enoc, que aparece en el linaje de Set en el capítulo 5. El Enoc que dice la escritura que Dios se lo llevó. En el año 160 aproximadamente, esta es una predicación un tanto más clase, pero es necesario que escuchen. En el año 160 antes de Cristo es la datación aproximada del libro de los Jubileos, un libro muy importante para los judíos. Y mire lo que aporta en el capítulo 5 de Jubileos, versículos 1 al 7. Escuche. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, las bestias, las aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma. Empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Contemporáneo con Cristo hay otro judío importante, Filón de Alejandría. Algunos de ustedes lo recordarán cuando a veces he ido al Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan habla del Logos. Heráclito, un filósofo, 450 años de Cristo, comenzó a hablar de el Logos que sostiene el universo. Pero fue un judío contemporáneo con Cristo en Alejandría, por eso se llama Filón de Alejandría, quien dijo que el Logos era una persona. Él no sabía quién era, pero ya hablaba del Logos como una persona. En dos de sus obras sobre los gigantes, tiene un libro que el título es Sobre los gigantes. Y en su obra, Preguntas y Respuestas sobre Génesis, escuche lo que dice. Este es otro judío. Le estoy mostrando que este era el conocimiento, era la transmisión del propio pueblo de Dios con relación a cómo ellos interpretaron Génesis capítulo 6. Ese es el propósito.
no es validar, no estamos validando estos libros como libros divinamente inspirados. Eso no es lo que estamos haciendo, sino yendo a libros que, aunque no son reconocidos como de inspiración divina, como sería Primera y Segunda Macabeo, que narran la revolución de la Casa Asmonea, ese levantamiento de la opresión griega, no los consideramos divinamente inspirados, pero aportan información en una etapa donde nuestro conocimiento de la historia es limitado. Miren lo que dice en el libro sobre los gigantes, libro segundo, versículos 6 y 7, comienzo la cita. Y cuando los ángeles de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí dentro de todas las que escogieron. Esos seres a quienes otros filósofos llaman demonios, Moisés suele llamarlos ángeles. Son almas que flotan en el aire, decía él. Y que nadie suponga que lo que aquí se afirma es una fábula, pues es necesariamente cierto que el universo debe estar lleno de seres vivos en todas sus partes, ya que cada una de sus partes primarias y elementales contienen sus animales apropiados y aquellos que son consistentes con su naturaleza. Continúa la cita. O sea que él dice, esto nadie lo vaya a creer que es una fábula. En su obra Preguntas y Respuestas sobre Génesis, en el capítulo 1, versículo 92 de su obra, miren lo que dice inicio de la cita. ¿En qué principio nacieron los gigantes de ángeles y mujeres? Los poetas llamaron gigantes a aquellos hombres que nacieron en la tierra, es decir, hijos de los hijos de la tierra. Se dice que el nombre griego gigas deriva de geu, producir, pero Moisés aquí usa esta denominación de manera impropia y la usa con demasiada frecuencia simplemente para denotar el enorme tamaño personal de los hombres principales. Continúa, la cita es larga, voy a resumir. Dice posteriormente, pero relata que estos gigantes surgieron de una procreación combinada de dos naturalezas, a saber, de ángeles y mujeres mortales, porque la sustancia de los ángeles es espiritual, pero sucede de vez en cuanto que en emergencias han imitado la apariencia de los hombres y se han transformado para asumir forma humana, como lo hicieron en esta ocasión, al formar conexiones con mujeres para la producción de gigantes. Y continúa la cita. Flavio Josefo. Flavio Josefo es el historiador judío que, dicho de paso, era un sacerdote. Por él conocemos lo que sucedió en la rebelión o en la primera guerra judeo-romana que termina con la destrucción del templo en el año 70. Él escribe dos obras importantes, Antigüedades de los Judíos y Las Guerras de los Judíos. En Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 6, él toca el tema de los ángeles. Y miren lo que aporta Flavio Josefo. En el capítulo 3, 1, párrafo 1 dice, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Mire lo que hace Flavio Josefo. Dice, nuestra interpretación de Génesis 6, él no dice que ellos la toman de los griegos, pero sí entiende que la mitología griega de los semidioses, usted ha escuchado, por ejemplo, Hércules, no era una mitología que se desarrolló en un vacío, sino que formaría parte de la transmisión que comenzó oral. Les recuerdo que en Génesis, para ir terminando, en Génesis,
Los primeros 11 capítulos son vitales. No es hasta el capítulo 10 y no hemos llegado. Luego del diluvio, donde todavía la raza es una, no hay naciones, hay un solo lenguaje. Pero ya el capítulo 10 de Génesis comienza a hablar de la formación de naciones y de pueblos que surgen sobre la base de los hijos de Noé, sobre Sem, Cam y Jafet, y los hijos y sus nietos van a formar los pueblos y naciones del mundo. Pero la explicación de cuándo se dividen no sucede sino hasta Génesis capítulo 11. ¿Por qué hasta Génesis 11? Porque es en Génesis capítulo 11 donde se nos muestra el próximo intento unificado de los hombres en rebeldía contra Dios, llamada la Torre de Babel. Y es en la Torre de Babel que Dios confunde sus lenguas, y eso va a provocar que ellos se tengan que dispersar. Al dispersarse, teniendo todos una tradición oral bajo un mismo lenguaje, ahora esa tradición sobre el diluvio, sobre el Mesías, sobre cada aspecto narrado en Génesis, se iba a diseminar sobre el mundo. Y eso a veces en las iglesias no se explica. De hecho, los ateos, agnósticos, utilizan eso para ir contra la Escritura y decirnos, la Biblia es un refrito de mitologías antiguas. Tomaron conocimientos antiguos y le dieron un color diferente, pero es lo mismo. Tenemos en literatura antigua el que va a surgir un Mesías de una mujer. Pues claro que tiene que haber literatura que hable de un Mesías de una mujer, porque exactamente eso es Génesis 3:15. Vendría un Salvador. ¿Por qué hay relatos diversos sobre un diluvio? Porque el diluvio ocurrió. El hecho de que nuestro registro, que es el correcto de lo que sucedió, se le haya dado a Moisés cuando Moisés es comisionado a sacar al pueblo de Egipto, para que ese pueblo entendiera que el momento que estaba ocurriendo había sido profetizado por Dios por medio de Abraham en Génesis capítulo 15, donde a Abraham se le había dicho que su pueblo vendría a ser cautivo, que estarían 400 años bajo esclavitud, pero que Dios los liberaría. Ahora ellos van a escuchar quién es ese Dios que los ha liberado, por qué los ha liberado, cuál es su plan y su propósito. El hecho de que la narración escrita que nosotros tengamos en términos de datación, de fecha, sea posterior a la de otros pueblos, bajo ninguna circunstancia significa que la Escritura tomó, copió de otros pueblos para darle alguna identidad y matiz diferente al pueblo de Israel. Todo lo contrario. Dios viene a explicar, como lo hace Génesis 2, detalles importantes que no habla Génesis 1, a colocar la historia tal y como sucedió, para que ese pueblo, que el mismo Moisés le dice, tú me envías a libertar ese pueblo. Recuerden que Moisés a los 40 años huyó de Egipto. 40 años en el desierto. Y es a los 80 años que Dios lo llama para ser el tipo del antitipo del verdadero libertador que es Cristo, que eso es lo que plantea Hebreos capítulo 3. Y Moisés le va a decir a Dios, cuando ese pueblo me pregunte quién me envió, ¿quién le voy a decir que me envió? Dile que te envió el que siempre ha existido. O la frase que se usa en Juan al menos 7 veces. El yo soy. Del griego ego eimi. Lo que estamos haciendo, y no hemos terminado, pero por hoy vamos a terminar porque no queremos extendernos más, es que estamos colocando la evidencia
y nos falta muchísima más. Vamos a ir por los padres de la iglesia. Mi estudio de la patrística me llevó a ver que de los padres que tengo, no están todos los padres traducidos, pero de la obra patrística que poseo en la Biblioteca Logos, que es la obra comprada más cara que ellos venden, todos los padres, sin excepción de uno, que hablaron sobre Génesis capítulo 6, lo interpretaron como ángeles. La transición se da a final del siglo IV hasta el V y va a ser realmente Agustín quien finalmente va a decir, no, esto debemos verlos como la descendencia de Set. Y de ahí en adelante, la interpretación que permea, que se mantiene, es que es el linaje de Set. Y usted dirá, pastor, ¿por qué presenta esta evidencia de los ángeles? Porque yo creo que es necesario entender una pieza clave que a veces no se toca cuando se aborda el tema del pecado y la condición del hombre. Hablamos de Dios como el creador y el perfecto y ese hombre que debía responder a Dios y desobedeció. Pero la tentación que lleva a nuestros primeros padres al pecado no fue un fallo en la creación. Ellos pecaron y se rebelaron. La tentación fue externa y no provino de Dios. Porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. La primera tentación, el engaño y la sutileza inicia por parte de estos ángeles caídos. Y el capítulo 6 comienza a plantear que no solamente se quedaron con Satanás con aquella acción llevada a cabo en el capítulo 3 para que el hombre se rebelase contra Dios, sino que sabiendo ya que el Mesías vendría del linaje preservado de Dios, que Génesis plantea que de Adán va Abel, de Abel a Set, de Set a Noé, de Noé a Sem, de Sem ¿a quién? A Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y termina Génesis 49, que de Jacob o de Israel, cuando se le cambia el nombre, el Mesías vendría del linaje de Judá. ¿Cómo inicia el Nuevo Testamento? Ya lo hemos dicho. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a Judá, y de Judá ¿a quién? Al Mesías. Dios ha preservado el linaje que vendría el Mesías. Y hay un intento en Génesis capítulo 6 de destruir el linaje de los hombres. No solamente por medio del pecado, sino se levanta una raza que ellos llaman híbrida. Y que eso forma parte del pliego acusatorio o de las razones por las cuales se lleva a cabo el diluvio. Pero termino con algo que es igual de importante. Hoy hay una parte del cristianismo que está enajenado por ignorancia, por las razones que sean, de que existe un mundo espiritual. Que cuando entramos al libro a los evangelios, nos confrontamos con demonios, con espíritus que Jesús tuvo que reprender, con enfermedades ligadas a posesiones demoníacas. ¿De dónde surgieron? ¿Quién era la legión? Que conocían a Cristo. De hecho, les he dicho que si usted quiere una buena cristología, vea cada una de las afirmaciones en los evangelios que hacen los demonios. Te dirá, los demonios hablaron de Cristo siempre con verdad. De hecho, conocían que vendría el juicio cuando
el pueblo de Israel ni tan siquiera entendía los días que estaban viviendo. ¿Acaso has venido para juzgarnos antes de tiempo? Hermano, vivimos en un mundo donde usted cree que lo que tocamos, lo que vemos, lo que percibimos es todo lo que hay. Cuando Pablo dice que hay una lucha espiritual, Dios no nos permite entrar en esa lucha espiritual, como han hecho otras personas, que caen al extremo y entienden que es necesario el conocimiento de estas entidades o potestades para entrar en guerra espiritual, para paralizar demonios y atarlos, porque si no lo hacemos, eso va a impedir que nuestros hijos vengan a Cristo, que nuestra nación o el estado en el que vivimos pues no despegue, porque hay espíritus que están ligados a fornicación, a idolatría, a espíritus de alcoholismo, y hay gente que cae en ese tipo de cosas. Dios no nos ha dicho nunca que entremos en guerra espiritual con los ángeles. De hecho, todo lo contrario. Nos dice que no tengamos culto a los ángeles. Y en Judas nos advierte y nos dice que aún el arcángel Miguel no entró en juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: por el cuerpo de Moisés el Señor te reprenda. Pero debemos estar apercibidos de esa realidad. Yo no sé si fue casualidad y no lo creo, pero yo pasé por una experiencia y con ella termino, que no la voy a contar. Pero aquí está quien fue mi profesor, quien fue el presidente del seminario y quien me casó. Y él debe recordar muy bien una vez que yo lo tuve que llamar, porque yo, ya siendo pastor, había vivido una experiencia que yo no podía entender, que me había perturbado, con una manifestación de la que nadie me había hablado, donde yo escucho una niña hablándome como un varón. Y conocía muy bien a esa niña. Y quien estaba hablando no era la niña. Y yo tuve que reprender. Y yo no cabía en mi mente en ese momento dado como pastor que un niño pudiese de alguna manera ser zarandeado, entrar en algún tipo de manifestación demoníaca, la que sea. Y recuerdo haber sacado una cita. Y gracias a Dios que él me pudo atender, y no solamente atender, explicarme de esa realidad. A mí se me hacía más fácil poder entender que un adulto pudiese caer en un estado tal o llevar a cabo algún pecado que lo llevase a que algo malvado pudiese ocurrir. Pero en aquel momento yo no conocía lo que conozco hoy. Y para mí un niño no podía ser bajo ninguna manera. Y no era un bebé, pero tendría 5 o 6 años. Entonces, hermanos, vivimos ante una realidad que es el propósito de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Vivimos en un mundo donde no nos damos cuenta de que, además de nuestra tendencia al pecado, hay fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Daniel vino a entendimiento en el capítulo 10 después de 21 días de ayuno y oración, donde el ángel que viene a Daniel le dice: mira, Daniel, desde el día que tú oraste, tu oración fue escuchada. Pero yo no pude llegar antes. Tuve que enfrentarme al príncipe de Persia. Un príncipe de Persia va a detener un ángel de Dios, comisionado por Dios, para darle sabiduría a Daniel. Léalo, Daniel 10. Y cuando el ángel se va, le dice a Daniel: y ahora que me voy, enfrento al príncipe de Grecia. ¿Qué príncipe de Grecia podía detener un ángel? ¿A qué príncipe se refería? A un principado. Hay lucha en los lugares celestiales. Y se lo digo por último, porque en el ala reformada se tiende a ser
Todo lo que tenga que ver a veces con cosas espirituales como estas se descartan. Eso lo creen los pentecostales, gente carismática. Pues yo me considero un pastor de corte o de teología reformada y no puedo negar la Escritura. La Escritura va por encima de cualquier confesión. Así que vivimos en un mundo donde hay una batalla y la batalla va más allá de nuestro corazoncito. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice la Escritura, para que podáis resistir, porque el día malo llega. No lo tienes ni que buscar, los días malos llegan. Si vamos a permanecer firmes como pueblo de Dios, como cristianos, esperanzados, centrados en Dios, debemos armarnos de toda la armadura de Dios, y la armadura de Dios habla de la obra que Dios ha hecho, de ese conocimiento que Dios nos ha dado. No nos ha dejado en oscuridad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por este tiempo, este espacio, este momento en el como pueblo local podemos reunirnos a estudiar su santa y bendita palabra. Reconozco, Señor, que el tema es complejo, que no necesariamente hay consenso, pero creo que su palabra habla de estos temas y que nosotros no deberíamos tener ningún temor a abordarlos. Todo lo contrario, hay una realidad que no podemos negar. No es una realidad para que sintamos temor, pero debemos estar apercibidos, debemos tener conocimiento. No somos ignorantes, se nos ha dado su palabra. No debemos tener temor, pues conocemos quien ya ha ganado, no una batalla, sino la guerra. Y damos gracias por esa esperanza gloriosa de haber sido hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como Pablo dice en Romanos capítulo 8, no hay ángeles ni principados, no hay nada, no hay hambre, no hay ninguna situación. No existe nada que pueda separarnos de aquel que nos amó. Y eso nos da un consuelo y un descanso glorioso. Permita usted, oh Dios, que nosotros podamos reconocer y entender que aquellos que han sido amados por Dios, aquellos, como dice Romanos capítulo 8, fueron justificados. Si aquel que podía condenarnos nos justificó por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces ¿quién nos condenará? Damos gracias, Señor. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y damos a Cristo toda la gloria y toda la honra. Y le pedimos, Señor, que usted fortalezca a su pueblo, que usted fortalezca a cada uno de nuestros hermanos, que cada padre de familia, que cada mujer aquí, que cada hombre que ha sido llamado a salvación pueda, Padre Santo, afianzarse, colocar su vida, construir sobre la roca, y esa roca inconmovible es Jesucristo. Y que si hay alguien, Padre Santo, que todavía no ha entendido, no ha creído, hoy pueda entender que el mal en el mundo, como hablamos, no es el resultado de una falla en la creación de Dios, sino lamentablemente la rebelión no solamente de ángeles, sino también de los hombres. Que entendamos que la paga del pecado es muerte y que se evidencia en el capítulo 6. Dios no puede complacerse en nuestra maldad y en nuestro pecado. Pero si todavía no hemos muerto, debiendo haber muerto, entonces debemos entender Romanos capítulo 2. Que su paciencia y longanimidad deberían guiarnos al arrepentimiento. Y oramos, Señor, por aquellos que todavía faltan de proceder al arrepentimiento de sus pecados y entender que el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, el único nombre dado para salvación es Cristo. Y que cada persona, Padre Santo, convencida por la obra de su Espíritu, pueda ahí decir, Señor, sí, soy un pecador, eso dice tu palabra. Ahora entiendo, Señor, que no fue una falla, no es un problema en ti, es que nosotros nos rebelamos. Hay un caos, pero el mundo no está desprovisto de un Salvador y de un propósito. Que tal vez no entendamos por qué Dios permite unas cosas, pero la realidad es que todo está encauzado,
que todo está dirigido por el Dios glorioso y que al final comprenderemos ese propósito. Y le damos gracias por ser parte de ese pueblo que sería llamado a salvación, entendiendo que no lo merecíamos. Y amén. Alabado sea Dios, de quien fluyen bendiciones. Alábenle, criaturas aquí. Alábenle, ejércitos celestiales, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.